General Stroessner dejó artillero, corazón de acero de mi Paraguay, león guaraní, soldado guerrero, ni el mundo entero me apoyó. Ni que lo mitad año voy un po, año cueste voy a de Luisa, aña muñamba, umia batiendo me umindo y cuida coñanereta. El 3 de noviembre era el día de la obsecuencia nacional, era el cumpleaños del general Stroessner, y por lo que pude ver en los archivos, desde el mismo primer aniversario que hizo en el poder, ya en 54, y más intensamente desde 1955, había toda una parafernalia propagandística alrededor de lo que poco tiempo después llamarían la fecha feliz. No, lo que era usual el 3 de noviembre era una fila, vos veías una fila larga ahí sobre la calle Mariscal López de gente que iba a saludarlo al dictador, ¿verdad? Gente que honestamente de repente podría creer que ese señor hacía cosas buenas para el país y gente que aprovechaba esa oportunidad para escalar en una actitud oportunista, ¿verdad? Y luego entraban al jardín de Muro de Yaroga y Stroessner los recibía uno por uno en una ceremonia que tenía mucho simbolismo, parado en el balcón de la casa de Muro de Yaroga. Simbolismo tenía porque a algunos los abrazaba efusivamente, a otros le pasaba la mano y a algunos no los saludaba o los trataba muy despectivamente, y eso tenía un significado terrible para esa persona. Bueno, el 3 de noviembre, sí, siempre fue una fecha así festiva, ¿verdad? O sea, para un grupo de gente. Lo que creo que se exageró es de que eso era una fiesta popular. Fue un mito que se construyó después de la caída de Stroessner. Era un acontecimiento para mucha gente que no podía dejar de asistir a esas cosas. Funcionarios, autoridades, diplomáticos, militares, y ni qué decir los seccionaleros, cepilleros, toda esa gente, era una obligación irse a saludar. En algunos casos llevaban regalos y cosas por el estilo. Y bueno, para nosotros era una fecha infeliz y era una fecha dolorosa porque de hecho que había mucha gente que la festejaba, había bombas. Recuerdo que los canales de televisión tenían que transmitirlos, no sé si te daban 2 o un canal cuando eso, tenían que transmitir desde, creo que era en Muro de Yaroga, no sé muy bien, cuando la gente iba a saludar, el famoso saludo, uno a uno tenía que saludarle al Führer. Era bastante denigrante eso, ¿no? Escuchar los discursos de el primer deportista del Paraguay, el primer pacificador, el primer, no sé, por poco no decían el primer astronauta, ¿no? El primer futbolista, cualquier cosa era él. Simultáneamente, en los días previos, sobre todo ese día y en los días siguientes, los diarios del país, fundamentalmente el diario Pacha, pero también todos los otros diarios que existían en las distintas épocas, en la década del 70, yo recuerdo muy bien, ABC, Última Hora, La Tribuna, tenían ediciones especiales, eran así de gruesos, porque tenían más de 100 páginas por los avisos publicitarios de las distintas empresas, públicas y privadas, que hacían alusión a la felicidad que tenían porque era el cumpleaños del líder. Alguna fiesta, algún acontecimiento así, pero a nivel popular, pensando en un carnaval de Río de Janeiro, algo de estilo, no pasaba nada, absolutamente. Pero se construyó después, y sobre todo eso de las bombas y cosas por el estilo se tocaban mucho, inclusive tocaban más después de la caída de Stroessner, ¿no? Como una reivindicación de los estronistas, ¿no? Seguimos vivos y cosas por el estilo, que hasta ahora se sigue tocando. Así que, pero digo, nosotros seguíamos laburando, o sea, ese día no era feriado, esa noche no había nada gratis, no había cerveza, no había nada gratis como para decir, bueno,
vamos todos al cumpleaños de Stroessner, o a festejar el cumpleaños de Stroessner. Si quería festejar tenía que comprar vos, o irte a una seccional a lo mejor, que no era nuestro hábitat. Y bueno, para nosotros era una bofetada, ¿no? Porque nosotros estábamos en el otro bando, digamos, y éramos vistos como personas no gratas y casi que no nos saludaban. Eso me acuerdo que me pasó en el colegio también, en acá, Rubín, qué sé yo, éramos como si tendríamos una enfermedad contagiosa y nadie quería acercarse a nosotros. Así que para nosotros era una fecha infeliz, pero veíamos claramente la gente que festejaba, muchas de ellas seguramente por una cuestión de miedo y de tener que quedar bien con su jefe y no, digamos, generar algún tipo de sospecha en el barrio. Entonces, mucha gente tenía que agachar la cabeza y hacer de cuenta que estaba feliz. Era una actitud así totalmente arcaica, caudillesca, en el sentido de que un ser superior más o menos podía solucionar todos los problemas y sobre todo para los oportunistas resolver los problemas de ellos, ¿verdad? Denigrante, vergonzoso y absolutamente personalista. Es un culto a la personalidad que demostraba una enorme obsecuencia de mucha gente para caerle bien al dictador. Y al dictador le encantaba eso. El pueblo paraguayo de que el país marcha y marcha por el camino del bien. Ahora no vamos a hablar de revolución ni de golpe de Estado, y bien lo he dicho, la democracia es para los partidos políticos organizados, no para estos grupitos y divisiones y subdivisiones que forman el acuerdo nacional, no son nada. Aquí lo que nosotros debemos respetar es el derecho a la urna y la mayoría manda como manda nuestro gran partido Colorado. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? ¿Cuál grillos del camino? ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? Para mí lo peor que pudo haber pasado es con la educación, por ejemplo, limitó muchísimo a la gente a investigar, a pensar de que así nomás luego tiene que ser y que así está bien, todo bien, cuando que en otros lugares los proyectos de investigación a nivel de colegio ya empezaban, y en qué decir las universidades eran antros de pensamiento y análisis, de investigación, cosa que acá nunca pasó eso, ¿verdad? Eso es lo peor que nos ha pasado, ¿verdad? La gente que pudo salir afuera es la que pudo un poco ver otra realidad y cambiar y sobre todo comparar el mal que nos hizo Stroessner, ¿verdad? Mucho más grave, con consecuencias mucho más nefastas, profundas y duraderas, fue la exclusión social. Sí, mucha gente no se fue presa, pero se tuvo que afiliar al partido de gobierno, al Partido Colorado, para poder ser profesional, para poder trabajar en la función pública, para poder ser maestro, para poder ingresar a la policía, para obtener una beca, para ingresar a la facultad, para ser militar, para lo que sea. La exclusión del que no era colorado, del que tenía la dignidad de decir, yo no me voy a afiliar a este partido, entonces, bueno, moriste viejo, arreglate como quieras, pero acá este partido es el dueño del país. La ciudadanía, que no tiene luego demasiada formación cultural, termina asimilando que eso es normal nomás luego, que así nomás tiene que ser, el partido que está en el gobierno es el dueño del Estado. Eso se trasladó a toda la transición democrática y se ve hasta ahora. La cuestión de esa política anticomunista que se implementó, no con Stroessner solamente, ¿verdad?, sino que venía ya desde mucho tiempo atrás, pero esa acción que él tuvo de mayor relacionamiento con el imperialismo yanqui, de que vengan técnicos aquí para enseñar, para poder entender quienes hablaban de marxismo, de leninismo, esa política así de represiva que penetró totalmente en la sociedad, porque el obrero que de repente es explotado era quizás uno de los primeros en ir a denunciar aquel
de personajes de izquierda que se acercaba y de repente trataba de crear conciencia, de tomar contacto y esas cosas, ¿verdad? Ese es un mal que perdura hasta hoy, porque bueno, salió la dictadura en el 89, pero se mantuvo. Y otra cuestión es el miedo, ¿verdad? El miedo de la gente de no animarse a hacer cosas porque eso podía significar caer en otro campo, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas te marca muy fuerte para toda una generación muy grande, ¿verdad? O varias generaciones, fue muy grande ese miedo, ¿verdad? De que, ¿será que esto podemos hacer o no? ¿Verdad? Creo que nos generó una cultura de miedo, nos generó una cultura nos ató, nos reprimió muchísimo mentalmente. No podíamos leer libros, tener un libro del Che Guevara era algo absolutamente, no sé, podías irte preso, y realmente fue mucha gente presa por ese tipo de cosas que hoy parecen tontas, ¿no? Entonces, yo pienso mucho en la cuestión cultural, el daño que nos causó. Por eso que cuando cae la dictadura hubo aquí en Paraguay, no digo que hubo una apertura muy grande, pero sí se despertó la creatividad y eso es muy hermoso, ¿no? Pero nos lleva tiempo y todavía yo siento que hay esos resquemores del miedo de que nos han quedado quizás inconscientemente. Por eso mucha gente de cierta edad, de mi edad tal vez y más arriba, todavía no pueden despegar, ¿no? Les cuesta despegar porque es como una pesa que no tenían en los pies, como si nos hubieran amarrado. Lo que la dictadura le dejó a todo el país es miedo, miseria. Hasta hoy la gente no quiere hablar, tiene miedo. En esa época se vivía de terror. Entonces, ¿qué pasa? Estamos otra vez volviendo a lo de antes, lo que yo siempre estoy diciendo. Hay que cuidar mucho. Nosotros somos un país muy olvidadizo y lamentablemente cuando vos olvidás lo que pasó, repetís la historia. Nosotros acá estamos en este momento en una etapa muy difícil, con un gobierno que es muy, ¿cómo te voy a decir? Es muy, no es amplio, no es, supuestamente es un gobierno democrático, pero no es tal. Los bienes supremos de nuestra nacionalidad adquieren relevancia en cada tarea realizada. Si elevamos la cultura, impulsamos las artes, alentamos la labor del labriego de nuestras campiñas, también coadyuvamos la paz y el progreso. Al completar nuestros ideales de trabajo desde la comunicación, evocamos los principios de libertad que sustentaron nuestros próceres para forjar el porvenir de una patria soberana. Teledifusora Paraguaya Sociedad Anónima, al despedirse hasta la próxima jornada, renueva el compromiso de lealtad a nuestras tradiciones genuinas de paraguayidad. Si con una escuela que se abre se cierra una cárcel, yo creo afirmar como gobernante que he sido fiel a la consigna de Carlos Antonio López, quien decía que con cada escuela que se construye se levanta un monumento a la libertad. Palabras del excelentísimo señor presidente de la República, general de ejército don Alfredo Stroessner.